Hola, mi nombre es Elena y estás en el canal Elena's Crochet y esta es la segunda parte del tutorial del abriguito con espiga en relieve. Mira, aquí tengo puestas todas las piezas ya hechas, las 9 que nos hacen falta para el cuerpo, luego tendremos que hacer 4 más para las mangas, 2 para cada manga y aquí lo tengo puesto sin coser aún, ¿vale? Pero esta sería la posición. Como veis son 9 piezas, de derecha a izquierda tenemos las dos primeras piezas que serían el delantero. La tercera pieza sería un costado, las 3 del centro serían la espalda y volvemos a tener costado y 2 piezas para delantero. Las dos primeras que tenemos a los extremos, a derecha y a izquierda, son las más largas, que luego irán unidas en el centro de la espalda, ¿vale? Para cerrar así como una solapita. Y bueno, pues como veis, la combinación de colores la ha cambiado. En un principio iba a hacer 3 tonos y ahora lo he hecho con 2. Me ha gustado más así el resultado, en marroncito y en burdeíto, bueno, el color vino. Y bueno, vamos a empezar a unirlas ya, ¿vale? Pero para que veáis la posición que tenéis que utilizar con las piezas. Vamos a empezar a unir de derecha a izquierda, con lo que tengo aquí el delantero derecho, el largo, el que es más grande, y el que continúa. Y bueno, pues mira, yo al final, otra cosa que no os he dicho, es que en un principio, también en el primer tutorial, hice hebra doble, y al final me quedaba muy gordo y me consumía mucho material y de esta forma queda también bien. La verdad que el material queda muy esponjosito y hace lo que yo quería, que quedara en relieve y no me ha hecho falta y así no pesa tanto, ¿vale? Si tenéis un material más fino, si lo ponéis doble, pero este en concreto a mí me ha venido bien ponerlo simple al final. La combinación, como digo, diferente. He hecho marrones y vino. Aquí he hecho para hacer como una transición mezcla de 4 vueltas con los dos colores. Y bueno, yo he utilizado para lo que es la pieza, las 5 piezas de espaldas y delantero que son del mismo tamaño. Estoy hablando de las que van con 23, las de la espalda y estos dos delanteros. Yo he hecho, pues mira, en marrón 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. He hecho las 4 de transición con vino marrón, más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 en vino. La que es más larga llevaría 13 en vino, lo demás igual. Y la que es más cortita de todo, un segundo, que nos va justo a continuación, que va en el costado, va, bueno, pues toda esta parte es igual, pero claro, como nos quedamos más en la ciza, abajo del bracito, pues ya en vino solo nos salen 3. Vale, bueno, pues explicado eso, vamos a empezar a unir. Si queréis hacer el mismo tono que yo, pero podéis hacer la combinación que queráis. Vamos a intentar eso, que es fácil porque, mirad, estos 3 puntos van ahí unidos aquí con estos 3 primeros que van del vino. Por ejemplo, yo ahí voy a poner un marcador. Y aquí, por ejemplo, voy a poner otro. Donde termina la transición. Y bueno, la parte más importante, porque la de abajo tenemos que empezar uniendo pues desde nuestros primeros 3 puntos con los primeros 3 puntos que tenemos aquí de la primera lazadita que hemos hecho. Y ahí vamos uniendo 3, 3, 3, 3 con los 3, 3 de aquí, ¿vale? Más la transición. Y algo importante ya sería cuando lleguemos aquí a esta parte, porque esta es más larga. Tenemos en vino 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 y aquí tenemos 13. Bueno, pues de los 13 vamos a coger 9, de aquí los 9 más 1 más 10. ¿Por qué? Porque este último de los 9 no tendría en la parte de arriba 3, tendría 6. ¿Vale? Entonces tenemos que coger 3 y 3. Esa es lo único que tenéis que tener en cuenta. Pues yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 y ya sé que tengo que llegar al 10. Es como que cojo 2 con esta última, aquí tengo que coger 2, porque esta es de 6.
Busco mi primer punto y hasta ahí tendríamos que llegar. Y ya sé que tengo que unir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el 9 son estos dos y uno de aquí, porque es 6. ¿Vale? Entonces, ese cuidadito lo tenemos que tener. Iría así. La siguiente pieza, que es la que va en el costado. Igual, la parte de abajo la encajamos con los colores. Y aquí tengo 3 que tengo que coger con 4. ¿Me explico? 1, 2, 3, 4. Y aquí hay 3. Porque este es de 2, como si fueran 2 lazadas, porque tiene 6 puntos. Entonces tengo que coger ahí. Un segundo, que cojo otro marcador. Tengo 1, 2, 3 con 1, 2, 3, 4. Este coge 2 y estos 2 van ahí. Pues ya está. Simplemente explicando eso. 1, 2, 3, 4. Y así vamos haciendo con todo. Excepto con las piezas que son iguales, que son las que vienen ahora. Ahora vendría la espalda. La espalda me la tengo que llevar ya más alta que esta, porque esta es la pieza más baja, digamos, la que va debajo del brazo. La de la espalda, igual, voy a cogerla. De que estoy y vemos cómo sería. Igual. Aquí voy a ver si me cabe bien. Todo lo que es la parte de abajo nos encaja con los colores, nos podemos guiar. Donde tengo la transición me une, igual. Y aquí sería donde tengo aquí 3. Como esta es la pieza de 6, aquí cojo un 2, 3 y 4. ¿Vale? Ya las que vienen a continuación, que son esta más 2 más, que son la espalda, van unidas por igual, porque bueno, van a acabar todas con las 6. Entonces acabamos con las 6 y ya está. Bueno, pues vamos a empezar a coser ya. Tenemos nuestra agujita lanera con una hebra bien larguita. Yo lo voy a unir todo en el mismo tono, en marroncito. Mirad, aquí tengo mis 3 puntos de este lado. Voy a entrar ahí. A ver si consigo que no se me líe, porque ya sabéis que este material con tanto pelito hay que tener un cuidado, porque es muy fácil que se te haga el nudo. Mira, como yo tengo aquí una hebra de haber finalizado antes, pues vamos a hacer ahí un par de nuditos. Y así aprovechamos para que se nos quede fija la hebra que estamos añadiendo. ¿Vale? Y ahora estoy del derecho y voy a enganchar. De nuevo voy a entrar. Bueno, como ya hemos entrado no hace falta, nos vamos a ir directamente. Localizo mis 3 puntos y entro ahí en el primero. Con mucha paciencia, porque ya os digo que esto con tanto pelo. Bueno, pues ya tengo el primero, me voy al segundo. Lo cojo ahí entero. No sé si lo estáis viendo bien. Bueno, vamos por el segundo. Y aquí de este lado, igual. El segundo. Va a ser muy fácil de hacer las uniones porque vamos a ir punto a punto. Ya este sería el tercero. Y busco aquí el tercero.
¿vale? Ya hemos unido ahí la primera espiguita, digamos. Vuelvo aquí a buscar los 3. Tengo aquí uno de un lado, con otro de este lado. Ya que estoy en este lado, continúo en este lado, cogiendo el siguiente, que sería el 2 de la espiguita, con el 2 de la espiguita del otro lado. Ya que estoy en aquel lado, cojo el 3 y me vengo al 3 de este lado. Y así vamos a ir uniendo todas las piezas. Vuelvo a empezar aquí con el primero de los 3 que tengo del siguiente. Con el primero del otro lado. El segundo del otro lado. Con el segundo de este lado. El tercero. Con el tercero. Bueno, pues yo estoy haciendo esta costura. Yo lo estoy haciendo de esta forma, lo estoy uniendo de esta forma. La costura no se va a apreciar porque mirad, después esto como que queda así en relieve y se esconde nuestra costurita. Pero bueno, que ya si usted tenéis otra técnica para coser, como queráis. Yo lo voy a hacer así. Todas las piezas y como os he explicado. ¿Vale? Y cuando termine de unirlas, vamos a unir los hombros y haremos las mangas. Tenemos todas las piezas unidas y ya vamos a cerrar, como os dije, la parte del hombro. ¿Vale? Mirad, tengo aquí el delantero largo, el delantero normal, que es el que va cerrándonos aquí con la primera pieza de las 3 que tenemos para la espalda. Yo ya la he cerrado aquí. Y hay que hacer lo mismo en el otro lado. Se nos va a quedar el hueco del bracito. Esta es la pieza chica que viene abajo, que es la del costado, ¿veis? Bueno, pues vuelvo a hacer lo mismo. Voy a darle la vuelta, ¿vale? Perdón, que le doy a todo. Voy a hacer lo mismo en el otro lado. Tengo aquí aún la pieza larga sin unir, ¿veis? La que he unido es la que está al lado. Y ahora tengo en el otro lado. A ver cómo lo pongo para que lo veáis bien. El otro costado chico, que esa pieza no es la que unimos la siguiente y la larga la dejamos. Entonces, esta sería la siguiente, que unimos tenemos que tener 3 piezas en la espalda. Ya he cogido aquí yo una, me queda una en el centro, pues con la del extremo. Con esa unimos la pieza. Y hacemos una costurita, pues igual que he estado yo haciendo para unir las demás piezas. Y hacerle aquí unos nuditos. ¿Vale? Y cogeríamos. Yo lo hago del derecho, vosotros hacedlo como queráis. Yo lo voy haciendo así. Y bueno, voy aquí más o menos alternando los puntos. Me voy enganchando. De un lado y del otro. ¿Vale? Bueno, pues simplemente así tengo que unir
Esta es la pieza larga, mi final es este y este. Me queda una pieza en la espalda libre, que es la del cuello, que es donde uniremos los extremos largos que nos quedan, los uniremos entre sí y a la vez en el hueco de la espalda. Ya tengo cerrado mis dos hombros, ¿vale? He puesto la pieza así hacia abajo porque quiero que, no sé cómo ponerlo para que lo veáis mejor, ¿vale? Lo he girado. Bueno, sería, estoy del derecho igualmente, ¿eh? La espalda, ya solo me queda aquí una pieza. Hemos unido el hombro. Tenemos los huecos de... ¿Veis? Aquí está la unión del hombro. De un brazo y del otro. Y ya solo queda unir estas trenzas, que son las que cogen al cuello, con lo de la espalda. Pero como yo voy por aquí, de haber cerrado aquí el hombro, voy a aprovechar para continuar y no tener que cortar la hebra. Bueno, pues tenemos que tener en cuenta que esa unión que hagamos nos quede justo en el centro de la pieza central de la espalda. Yo lo voy a enganchar y así no tiene pérdida. Voy a poner ahí un marcador y voy a seguir uniendo aquí ese trocito que me queda. De la misma manera que estaba haciéndolo. Tengo que ir calculando, ya se me ha soltado. Tengo que ir calculando que me quede, que me va a quedar bien. Me va a quedar bien porque la medida es la que necesita hasta llegar ahí. Y ya estamos llegando. Ya puedo quitar el marcador. Bueno, pues ya yo habría llegado justo al centro. Y lo que hago es continuar la otra parte del cuello hasta completarlo, cerrarlo completamente. Entonces nos venimos aquí a esta pieza, la enganchamos bien y a ver cómo la ponemos para que se quede. Otra vez enganchamos en el centro, porque esa también sale de ahí, del centro, ¿veis? Y continuamos hacia allá. Bueno, pues yo voy a seguir tejiendo aquí, cosiendo lo que me falta, que es muy poquito. Aquí ya quedan muy poquitas puntas que dar. Voy a seguir cosiendo, que me queda este huequecillo ya por cerrar. Cortaré la hebra ahí porque no me queda más remedio. Y uno la parte esta del cuello. Y ya habría terminado. Ya es unir las mangas.
Ahora os explico cómo he hecho yo de larga las mangas, con cuántas lazadas y demás, pero bueno, si necesitáis más largo, más corto, lo tendréis que adaptar. Mira el resultado de cómo está quedando ya con las costuras. Ya nos quedaría montar las mangas, ¿vale? Queda súper bonito. Pero bueno, que la idea de un principio, en el primer tutorial, de hacerlo doble, no la aconsejo porque ya coge peso con la hebra simple. Así que lo he trabajado con la aguja del número 7 igualmente, pero con una hebra sola. Si queréis menos tamaño, este da ML tranquilamente, ¿eh? Hasta la L e incluso un poquito más, si os digo. Pero para que quede así, porque ya sabéis que puedes tirar un poco si cogéis mucha talla, si lo utilizáis mucha talla, y ya no se queda tan en relieve. Entonces, perfecto para ML. Si queréis para S, hacedlo exactamente igual, pero con una agujita más pequeña, con la del 5 o la del 6, y ya os va a quedar más pequeña también la espiga. Bueno, pues vamos a montar ya las mangas. Para las mangas necesitamos 2 piezas para cada manga y de 2 tamaños diferentes. Esta es la que va en la parte de abajo, que es más chica, y la que va hasta el hombro, que es la más larga. La más larga lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 piezas. Yo he hecho, pues si estáis haciendo el mismo tono que yo, con la misma combinación, he hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 burdeo o color vino, 4 de transición y 4 marrón. Y para la pieza más pequeña, que es la que va debajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 4, 4 y 4 por color. Y ahora vamos a unirlo tal cual, así. Nos tiene que quedar más corta esta, que sería la que va en la pieza de nuestro costado. Y bueno, intentaremos encajar como podamos la manga. Esto iría al hombro y todo lo demás lo haremos como, intentaremos que eso, una vez que esté cerrado en el hombro, ya se nos va a quedar, cuando esté cosido se verá mejor, ya se nos va a quedar el huequecito redondo. Lo primero es unir lo que es aquí y aquí, la parte de abajo no, porque tenemos que sacar el brazo, ¿vale? Entonces yo voy a empezar uniendo de esta forma, por ejemplo. Hago esta costura y luego la otra. Ahora la veis cerrada. Y así queda nuestra manga con la unión de las dos piezas. Como una más corta, nos queda el huequecito y un trozo aquí alargado. No queda demasiado ancha, pero es porque tenemos que luego que nos quede también bien en la parte de abajo, no nos quede muy ancha abajo. Entonces no es que sea una manga muy ancha, ¿eh? Pero bueno, se supone que con esto no te vas a poner ninguna prenda muy gorda debajo. Ya con esto vas abrigada. Bueno, pues mira, vamos a colocarla. Yo ya he puesto una para, bueno, comprobar bien cómo se pone y poderos explicar. Yo la tengo aquí ya unida, es que aquí no se aprecia bien, pero ya está totalmente unida. Voy a poner la otra con vosotros. Y lo que vamos a hacer es buscar el centro del hombro, que sería este, y el centro de abajo, que sería este. Entonces, la pieza larguita, el centro de esa pieza, tiene que encajar aquí con el centro del hombro. Y la parte de detrás, que es más cortita, el centro nos va a encajar con la parte de abajo más cortita, también con el centro. Y todo lo demás es lo que vamos a unir a un lado y a otro. Entonces yo lo que hago es, mirad, empiezo yo desde aquí, ¿vale? Yo voy a empezar desde arriba, en vez de desde abajo, voy a empezar desde arriba, uniendo esta mitad de la pieza
con 2 lazadas y la otra mitad con las otras 2 lazadas hacia el otro lado. Ya una vez que tengo eso unido, voy bajando todo el resto del hueco de la manga hasta llegar aquí, a esta parte que me tiene que coincidir con esta. Teniendo esos 2 puntos cogidos, ya sabemos que el resto nos tiene que acoplar. Nos va a entrar bien, ¿eh? Nos va a coincidir bien a un lado y a otro. Simplemente esa es la manera de unirlo. Y ya habríamos terminado de tejer nuestro abriguito, cardigan, como lo queráis llamar. Qué bueno, súper bonito. Vaya, en el color que lo hagáis. Yo con ganas me he quedado, pero no he encontrado el material de haberlo hecho entero en blanco, en un blanco roto o algo así. Porque tiene que quedar súper chulo también. Y luego, si no le ponéis manga, lo dejáis como chalequito, también queda bien. Que ahora si llevan este año se llevan mucho los chalecos, así que podéis hacer un chalequito si queréis también. Y bueno, ya me contaréis si os habéis animado a hacerlo. Llevarse de tiempo. Bueno, pues como yo he tenido que hacer y deshacer, porque primeramente lo hice doble hebra, que de hecho me queda aquí todavía una pieza sin que no la he deshecho, que más o menos el tamaño te viene a quedar igual, porque lo estoy tejiendo con una aguja del número 7, queda un pelín más grande, pero muy poca diferencia, no os penséis, no es mucho más. Pero es que sí va a llevar una cantidad de material increíble. De esta forma, yo calculo más o menos, lo tengo que pesar y os lo digo en descripción exactamente, pero creo que se lleva como 750 gramos, de la otra forma se hubiera llevado mucho más de 1 kilo. Entonces por eso ya decidí no deshago todo lo que tengo hecho, que tenía bastante hecho, pero prefería deshacer y volver a hacer. Así que contando ese tiempo que os digo que he hecho y he deshecho, pues desde que grabé el tutorial anterior a este, más o menos una semanita, ¿no? Una semanita y un par de días lo que he tardado en hacerlo, pero bueno, ya os digo que contando que yo tengo que deshacer y demás. Cunde mucho la puntada cuando le coges la mano, ¿no? Cunde mucho hasta que aprendes la puntada. Igual te lía un poco, que tampoco es tan difícil, pero entiendo que te puedes liar un poco. Pero una vez que la tienes, andas rápido. Y ya sabéis que son 9 piezas para cuerpo y 2 y 2 para manga. Y ya está. Si queréis, bueno, un dato que no os he dado, la medida, porque sé que me la vais a preguntar. Os voy a dar la medida de la espiga a lo ancho, porque a lo largo, bueno, también os la voy a dar, pero vaya. El largo es el que tú le quieras dar. Cada espiga, y así ya sacáis también el ancho total. 15 centímetros mide cada espiga. Así que ya sabéis que, pues, de ancho me mide, porque de aquí, si abrimos, como tenemos lo de los lados, sería 30, claro, 15, 15, 30 y un poco más por la otra espiga que tienes en el costado. 60 más o menos de ancho de espalda y 60 de delanteros en total. El largo, bueno, pues lo voy a intentar medir aquí aproximado, pero me daba 80 centímetros. 80 centímetros de largo. Bueno, pues nada más. Espero que lo hayas entendido, que te haya gustado, que te animes a hacerlo, que me dejes un like, que te suscribas si aún no lo has hecho. Todas esas cosas que os digo, que me ayudéis a ir creciendo para seguir creando cositas así de monas. Nos vemos prontito. Hasta luego.